vamos a resolver un ejercicio. Para esto, leamos las instrucciones. A partir de la figura de la derecha, da respuesta a las siguientes preguntas. Inciso A. ¿Cuántos ángulos externos tiene cada ángulo interior de un triángulo? ¿Y cómo es la medida de esos ángulos entre sí? Para esto, va a ser necesario recordar que anteriormente ya habíamos hablado de ángulos externos y vamos a recordar qué es. Entonces, un ángulo externo se forma cuando yo prolongo sus lados. En este caso ya lo prolongué. Por ejemplo, aquí también ya prolongué uno y aquí también ya prolongué otro. Entonces, los ángulos internos son los que están dentro del polígono. En este caso los de color verde amarillo. Y los ángulos externos son los que están fuera del polígono, los que se crearon a partir de la prolongación de su lado. Entonces, aquí tenemos un ángulo externo, aquí también y aquí también. Pero ustedes se preguntarán, ¿qué sucede si yo prolongo este lado, por ejemplo? En lugar de prolongar el otro, prolongo este y prolongo este. Se va a obtener otro ángulo externo, ¿sí? Es decir, que a partir de un vértice se pueden identificar dos ángulos externos. Pero estos ángulos externos tienen una característica particular. Es decir, que estos dos ángulos van a ser iguales, van a tener la misma amplitud. ¿Por qué? Porque son ángulos opuestos por el vértice. En este caso, si yo tenía este aquí y yo lo acomodo acá, viene siendo lo mismo. Entonces, ¿cuántos ángulos tiene cada ángulo interior de un triángulo? A partir de un vértice se puede percibir dos ángulos externos. Entonces, ¿cómo es la medida de esos ángulos entre sí? Los ángulos tienen la misma amplitud porque son opuestos por el vértice. Ahora bien, continuando con el siguiente inciso. ¿Cuánto suman las medidas de los tres ángulos interiores del triángulo? Para esto existe un teorema que nos habla de la suma de los ángulos interiores de cualquier triángulo. Y este teorema nos dice lo siguiente. Nos dice que la medida de los tres ángulos interiores de un triángulo cualquiera es igual a 180. Entonces, por ende, ¿cuánto suman? 180. Continuando con el ejercicio, vamos a resolver el inciso C. Considerando solamente un ángulo exterior por cada vértice del triángulo, ¿cuánto suman las medidas de cada ángulo interior y su correspondiente ángulo exterior?
Para esto nos dice que solamente vamos a considerar un ángulo exterior, no los dos, no estos dos, sino solamente uno. Es decir, nos va a quedar de esta forma. Solamente vamos a considerar este ángulo exterior y su correspondiente del ángulo interior. Esto lo podemos ver de la siguiente manera. Por ejemplo, supongamos que tengamos una línea recta. Ahora, la partimos en dos y formamos ángulos. Este ángulo más este ángulo nos van a dar 180. ¿Por qué? Supongamos que yo a este le llamo ángulo línea 1 y a este ángulo línea 2. Por ejemplo, el ángulo línea 1 más el ángulo línea 2 es igual a 180, porque son ángulos suplementarios. Por ejemplo, supongamos que este ángulo mide 40 grados. ¿Y este ángulo cuánto va a medir entonces? Si se supone que deben de medir 180. 40 para llegar a 180 es 140. Entonces 140 más 40, 180. Y supongamos, por ejemplo, que aquí tengo 145 grados. Entonces, para llegar a 180, ¿cuánto me faltan? 35 grados. 145 más 35 es igual a 180. Entonces, ¿cuánto suman las medidas de cada ángulo interior y su correspondiente ángulo exterior? Suman 180, pero hay que especificar por qué. Porque son ángulos suplementarios. Ahora bien, inciso D. Reproduce en una hoja la figura y recorta los ángulos exteriores. En casa ustedes van a dibujar, plasmar esta figura y van a recortar sus ángulos exteriores de color naranja. Y entonces van a responder las siguientes preguntas. ¿Puedes formar un círculo? Vamos a ver si podemos o no. Para esto voy a tomar los ángulos exteriores de nuestro triángulo y los vamos a acomodar para formar un círculo. ¿Pudimos formar un círculo? Sí, ¿verdad? Entonces, la respuesta es sí. Ahora, ¿cuánto suman las medidas de los ángulos exteriores de un triángulo? ¿Cuánto suma este círculo? ¿Cuánto es su medida? Recordemos que este círculo está formado por dos veces la medida de un transportador. Por ejemplo, esta, y si la volteamos forma el círculo. Entonces el transportador vale aquí 180. 180 más otra vez 180, ¿cuánto es? 180 más 180, 360 grados. Y así quedó resuelto nuestro problema.